A todo lo largo y ancho de la geografía venezolana, surge a la vista del viajero las huellas arquitectónicas grabadas por el imperio en sus antiguas provincias coloniales. Acerquémonos a estas huellas impresas en centenarios pueblos ubicados en la costa bañados por el Mar Caribe, donde sobresalen muestras de arquitectura religiosa, civil y militar. Oigamos el testimonio de Monseñor José Iturriza Guillén, fiel custodio de las tradiciones del Estado Falcón, especialmente Coro en el occidente de Venezuela, ciudad donde perduran construcciones coloniales indiferentes al tiempo. Coro es sin duda una de las ciudades más importantes de nuestra patria, de Venezuela, e inclusive del continente americano. Muchas son las circunstancias por lo que Coro fue primigenia y primera en el concierto de nuestros pueblos. Bueno es recordar que la primera sede episcopal de esta nuestra América del Sur o América Meridional se inició en Coro. Primero que otras ciudades importantes como Santa Marta, Quito, Bogotá, Buenos Aires, Lima. Y Coro es raíz y es historia. Su ayer vive plasmado en el acervo que guarda con devoto y acendrado afecto sus templos, sus casonas, calles, alamedas y museos lo pregonan. En la parte más septentrional de esta tierra nuestra, Venezuela, está Paraguaná, tierra de añoranzas y futuro promisor. Conserva luminoso el sello colonial de su estirpe. Las clásicas iglesias de Santana, Moruy, Jadacaquiba y Baraibet sorprenden por su belleza y avivan la fe venezolana y el patriótico fervor de sus hijos. La arquitectura colonial de Venezuela, en su aspecto religioso, fue modesta. Privan las soluciones sencillas en la edificación de los templos, los cuales carecen de bóvedas centrales. Coro, ciudad de solera, donde apreciamos viviendas de tiempos coloniales, presenta buenas muestras de los materiales utilizados en las construcciones de ciudades y pueblos. Las limitadas condiciones económicas existentes en Venezuela en la época colonial exigieron a nuestros anónimos alarifes y artesanos el uso de la madera y los derivados de la arcilla como materiales básicos. La imposibilidad de utilizar materiales costosos, importados de otras latitudes, contribuyó a establecer una arquitectura modesta, pero definida en los centros poblados. El empleo de la piedra labrada y el hierro fueron elementos exóticos en la arquitectura colonial de Venezuela. Tan escaso fue el hierro que la residencia más suntuosa de Coro ostenta el nombre de la Casa de las Ventanas de Hierro. Resalta en esta vivienda su curioso portal con elementos de origen plateresco y gótico. Coro, ciudad de museos que lleva nuestra imaginación a tiempos coloniales.
Dirigiendo nuestra mirada hacia el litoral central, nos vamos a La Guaira, encrucijada del Mar Caribe. La Guaira constituye una de las muestras más valiosas del patrimonio urbano e histórico de Venezuela, puerto donde el tiempo se durmió en sus calles y viviendas para dejarse contemplar en su conjunto y poder apreciar así en ella valores arquitectónicos de días coloniales. Sus empinadas calles guardan la herencia castellano-andaluza de sus primeros pobladores que le dieron identidad única entre los pueblos levantados con la arena caribe. Las leyes de Indias reglamentaban la trama urbana básica de los pueblos. En lugares calientes, sean las calles angostas. Los aleros, elemento característico de nuestras viviendas coloniales, no permiten recalentamiento de los muros exteriores, brindan su sombra al caminante y evitan el deterioro de las fachadas por el agua. Los brillantes colores de las ventanas exteriores es otro elemento tradicional legado por nuestra arquitectura colonial. El siglo XVIII imprimió fisonomía a nuestra arquitectura. El asiento de la Compañía Guipuzcoana en Venezuela comenzó por destacar a La Guaira como primer puerto. Los ingenieros y alarifes cantábricos volcaron sus habilidades en la edificación de la casa matriz de la Compañía Guipuzcoana. Los balcones mirando hacia el mar, habitaciones altas y amplios pasillos empezaron a contrastar con el hacinamiento andaluz y la rigidez de las construcciones de la parte alta del puerto de La Guaira. Es de hacer notar que en muchos de los fardos importados a Venezuela por esta monopólica compañía vasca, también venía furtivamente literatura enciclopedista que hablaba de libertad. En Venezuela no tuvimos en las ciudades construcciones civiles que pudieran merecer el apodo de palacios. La ciudad de los palacios fue México, construcciones que reflejan una vez más el poderío económico que tuvo esa parte de los dominios españoles. En Venezuela, la arquitectura marcha paralelamente a las posibilidades económicas. Por lo tanto, las casas son modestas, pero eso sí, de espacios muy holgados. Es decir, no era una casa apretada, sino una casa, la casa urbana me refiero, que tenía un zaguán que daba un primer patio grande rodeado de arquerías, luego atravesado por un comedor y luego otro traspatio en la parte posterior, donde habían también los servicios, las cocinas y también, quién sabe, un patio adicional que podía servir de caballerizas. Son casas, por lo tanto, que ocupaban una extensión bastante grande de terrenos y que concentraban en la fachada el poderío de la familia cuando podía tener, por ejemplo, un escudo de arma, que naturalmente era el blasón que obligatoriamente tenía que ponerse encima de la portada. Los españoles no tuvieron intenciones estéticas en la arquitectura militar. Privó el uso práctico en este tipo de edificación defensiva. Una muralla y una cadena de fortines apuntando hacia el Caribe trató de hacer del puerto La Guaira una fortaleza inexpugnable. Hoy solo nos quedan pequeñas muestras de este sistema defensivo. El castillo de San Carlos en La Guaira fue construido en 1769. Es de planta estelar con 4 baluartes que forma parte del sistema de fortines que coronan el antiguo camino de los españoles en ruta hacia Caracas. El castillo de San Carlos
era un elemento defensivo ante la presencia de naves enemigas en la antesala de Caracas. Por el viejo camino de los españoles llegaban las buenas y malas noticias allende del mar. También venían las barricas de vino, textiles, aceites, higos, y se exportaban al viejo mundo las bondades agrícolas del territorio de Venezuela. El castillo de San Agustín de la Cumbre fue concluido en 1784 en plena cima del Ávila. Hoy, solo quedan viejos cimientos y algunos muros de sólida mampostería del antiguo almacén de pólvora, o Santa Bárbara. Es un dato poco conocido de que en la arquitectura colonial de Venezuela los ejemplos de arquitectura militar son más numerosos que los de cualquier otro país. Por ejemplo, nosotros no podemos competir con la arquitectura colonial religiosa y civil de México, de Perú, de Ecuador, etc. Sin embargo, en el caso de Venezuela, hemos logrado tener 57 fortificaciones, un número sumamente grande si se compara, por ejemplo, con las de México y Perú, que no alcanzaron a las 10. ¿A qué se debe ese fenómeno de construcciones tan numerosas? Fundamentalmente a lo extenso de las costas venezolanas sobre el Mar Caribe. Y como sabemos, el Mar Caribe fue teatro a lo largo de 3 siglos de rivalidades entre España con sus enemigos, que fueron fundamentalmente Inglaterra, Francia y Holanda. Por lo tanto, las riquezas españolas, que desde Panamá, sobre todo las que venían de Filipinas y del sur, desde el Perú, tenían que cruzar todo el Mar Caribe antes de ir hacia España, lo cual había que darle una vía de seguridad. Y la seguridad consistía en navegar a lo largo de la costa, de tal forma que si se divisaba una escuadra enemiga, o de pirata, bucanero, o filibustero, llámese como se quiera, los barcos o los navíos españoles tenían la posibilidad de meterse inmediatamente en Portobelo, en Cartagena, en Santa Marta, en Maracaibo, en Puerto Cabello, en La Guaira, en Cumaná, en la isla Margarita, en fin, hasta Trinidad. Ya de Trinidad en adelante, la travesía del Atlántico era más segura, puesto que era completamente libre. En el oriente venezolano resaltan las construcciones militares. Cumaná, suelo natal del mariscal Antonio José de Sucre, tiene valiosas muestras de arquitectura militar. El castillo de San Antonio tiene forma de estrella de 4 puntas, de tal modo que los baluartes esquineros se unen entre sí. Está ubicado en el tope de una colina que domina a la antigua ciudad de Nueva Toledo, hoy Cumaná. El castillo de San Antonio de la Eminencia fue construido entre 1684 y 1686 sobre las ruinas de otra fortificación destruida por un terremoto. En atención a su celebridad, ha sido restaurado para delicias de sus visitantes que recuerdan las hazañas heroicas acontecidas en esta centenaria fortificación. Navegando en el Golfo de Cariaco, en ruta hacia la histórica población de Araya, sorprende al visitante el legendario castillo de Santiago de Araya, la más importante construcción militar de la colonia. El castillo de Araya fue terminado en 1642 por los españoles en Venezuela. En 1762 fue volado por los españoles por considerarlo innecesario. Hoy sus muros de sillería continúan en pie
como mudo testimonio de nuestra más grande e importante fortificación colonial. El castillo de Araya llegó a tener 45 cañones y 300 hombres. Por sus características y dimensiones, fue considerado uno de los mejores de América. Araya, tierra árida con plantas de poco follaje y un clima abrasador, debe su celebridad a su rica salina, explotada desde tiempos coloniales por españoles, ingleses y holandeses. Esta importante fortaleza del oriente del país es de forma trapezoidal, con pasillos abovedados y 4 baluartes. Fue ejecutado con esmerado trabajo de sillería. Una cantera vecina proveía una piedra colarífera esponjosa fácil de labrar. La Asunción en Margarita, Isla de las Perlas, guarda en su patrimonio importantes fortificaciones construidas para defender la isla del acoso de las potencias imperiales que se disputaban el Mar Caribe. El castillo de Santa Rosa fue levantado en el año de 1682 en el mismo sitio donde hubo antes otro fuerte de construcción endeble. La planta del castillo no tiene la regularidad requerida por las normas del arte militar. Es de figura cuadrangular. Está levantado en un cerro que domina la ciudad de la Asunción, capital de la isla. Pasadas y presentes generaciones recuerdan con orgullo la prisión de la heroína Luisa Cáceres de Arismendi, quien fue internada en un tétrico calabozo del castillo de Santa Rosa para intentar vanamente quebrar su ideario de emancipación. Los profundos laberintos del castillo de Santa Rosa son silenciosos testigos de un ayer glorioso. La Asunción guarda también como patrimonio cultural su catedral, levantada en 1599 con materiales de mampuesto de cal y piedra. Este templo no ha sufrido modificaciones de consideración y aún mantiene su solemne sencillez, por lo que constituye un orgullo del pueblo margariteño. El castillo de San Carlos de Borromeo se levanta a la orilla del Mar Caribe, en Pampatar. Fue edificado en 1684 ante el temor que los ingleses pudieran apoderarse de Margarita. Tiene forma estelar con 4 baluartes. Un profundo foso protege a esta noble fortificación. En la Guayana venezolana, en las márgenes del río Orinoco, fueron desarrollados planes de defensa para cuidar esta importante vía de comunicación fluvial de sus hostiles vecinos en las orillas del río Esequibo. El fuerte de San Diego de Alcalá, o El Padrino, se construyó en lo más alto de una colina para proteger la navegación furtiva dentro del majestuoso Orinoco. El fuerte de San Diego es de traza irregular. En las informaciones que hemos ofrecido, observamos que el siglo XVI
fue la época de las construcciones de ciudades y pueblos. Mientras el siglo XVII se distingue por ser la época de edificaciones de fortificaciones y defensas, pues los continuos saqueos motivaron la construcción de castillos, reductos, baterías y casas fuertes que sumaban unas 67 fortificaciones, levantadas todas ellas a lo largo de las costas marítimas y fluviales de la antigua Capitanía General de Venezuela.